That voice, read Lisa Presley, his wife, on Michael Jackson. She says time and time again, that voice was a construction. It was a strategy, it was a mask. Cuando hablamos de voces poderosas y masculinas, los hombres de raza negra llevan la delantera. No por nada Morgan Freeman es la voz de Dios. To see the beauty in the strange and unknown. Y no por nada, los japoneses se confunden y piensan que rapean cuando hablan. Yes, man, Mike drop, we about to drop it real soon. Shout out Steve O'Key. Y'all know what time it is. We out here, we making the moves, man, across the world. Y'all know how we rocking. Hello in China is... Entonces, ¿no les parece extraño que Michael Jackson, siendo un hombre de raza negra, tenga una voz tan fina? Hoy hablaremos de la verdadera voz de Michael Jackson. Comenzamos. Hace ya más de un año subí un video hablando de los cambios físicos de Michael Jackson donde dije esto. Otro mito del cual no se tienen pruebas, pero es muy interesante saber, es que Michael Jackson supuestamente tenía dos voces. Hoy veo que es una temática que se puede profundizar. El rey del pop llegó a la fama cuando era apenas un niño. Por ende, es normal que el público conociera su voz más fina. Su manera de cantar era prodigiosa. Pero lo extraño es que con el pasar de los años, esta parecía no cambiar. Al llegar a la pubertad, Michael seguía hablando en público con una voz fina e inocente. Like science fiction or just some of the, bestsellers, like A Night to Remember. Es por eso que se popularizó el rumor de que Michael había sido castrado químicamente. La persona que popularizó esta historia fue un médico de origen francés llamado Alain Bronchereau, quien en el año 2011 publicó un libro titulado Michael Jackson, el secreto de una voz, donde menciona que el cantante tenía voz de castrato, que eran aquellas personas que en la antigüedad justamente eran castrados para mantener un tono fino en su voz. Además de esto, en el año 2016, el Dr. Conrad Murray publicó un libro llamado This Is It, las vidas secretas del Dr. Conrad Murray y Michael Jackson, donde acusaba públicamente a Joe Jackson de castrar químicamente a su hijo. Todas estas teorías no son más que mitos, ya que en el año de 1970, cuando se supone que inició este tratamiento de Michael Jackson, la ciproterona no estaba a la venta y seguía en fase de ensayos clínicos. Además de que la autopsia de Michael reveló que no había anomalías en la laringe, los genitales, ni la capacidad reproductiva del cantante. Pero entonces, ¿cuál será la razón de la voz tan fina que presentaba el cantante? La primera razón podría tener origen justamente en su infancia y los traumas derivados de esta. No es secreto que el padre de Michael siempre trató a su hijo de manera bastante dura, criticando su físico y ejerciendo en Michael y sus hermanos una disciplina casi militar. Esto seguramente causó que sus hijos desarrollaran varias inseguridades, y por ende su tono de voz sea más suave y tímido, ya que como podemos ver en el siguiente video, Jermaine Jackson posee un tono de voz muy similar al de Michael. My father was so concerned about keeping the family together. And when we looked at ourselves like an oak tree, my father and mother, the roots and the different. Pero claro está, quien sepa un poco sobre el manejo de la voz puede notar que esta manera de hablar es aprendida. Colocan la voz de manera que suene más dulce, mas no es su voz original. A pesar de esto, en videos antiguos podemos ver que Michael, aún así, era quien de lejos tenía la voz más fina. And Tito Jackson, the swingin'est Jackson, and Marlon Jackson, the dancing'est Jackson, and Michael Jackson, the skinniest Jackson, and Randy Jackson, the cutest Jackson. Let on me, mama. Personas como Liza Minnelli, Diane Diamond y David Guest llegaron a contar que Michael en realidad fingía la voz en público, y la voz que usaba en privado era una voz grave, profunda y resonante. David Guest señaló que Michael no le gustaba su voz, así que en entrevistas él grababa su voz en casa, es decir, hacía voz en off. David también decía que la voz de Michael era fuerte y poderosa. One thing in life you must understand. The truth of lust, woman to man. So open the door and you will see. There are no secrets, make your moves, set me free. Sus allegados teorizan que Michael empezó a comportarse como un niño para mantener la imagen dulce e inocente con la cual el público lo había conocido en los Jackson 5.
Michael era una persona muy inteligente y comprendía que en el manejo de su voz estaba la percepción que la gente tendría de él. Aunque esto generó bastantes burlas al cantante y parodias donde el principal enfoque era hacer mofa de su voz. Mírame, soy Peter Pan, chamona. Soy pequeñín por siempre. Se me paró. Oh my God. Me refiero al coche, tontito. Oh Dios, ahora voy a tener que meterle mano. ¿A mí? No, al coche. Pero primero voy a medirle el aceite. ¿Al coche? No, a ti. Y no me voy a excusar porque yo también lo hice. ¿Me estás diciendo que en realidad subes a ese árbol? Sí, estúpido. Pero, ¿qué tan alto subes? Pues mira, hasta allá. Entre más alto y peligroso, mejor. Por ahí hay una rama que parece una cama. ¿Quieres escalarlo ahora? Yo te ayudo con el paraguas. Oh, claro. Bueno, allá voy. ¿No vienes, gordito? No, no puedo. Y les dejo por aquí el link del video. Para mí, de los mejores videos que he hecho. El productor de música Quincy Jones también dijo que su voz era más adulta y que de repente la usaba desprevenidamente. Quincy dijo que una de las razones para utilizar esa voz era práctica, ya que le ayudaba a alcanzar un registro más alto sin llegar al falsete. Su voz complementa la imagen extraña y excéntrica que rodeaba al cantante. Aunque Liza Minnelli y David Guest, durante una entrevista en el programa de Larry King, hablaron sobre la voz real y masculina de Michael, y cómo es que su voz fina era una especie de protección. Además, David agregó que Michael era un tipo bastante normal en privado, e incluso un poco grosero, todo lo contrario a lo que públicamente se percibe de él. Michael just quietly sitting there taking notes. So finally, after a couple of hours, almost the Brazilian officials leave, Spike leaves, and Michael just sitting there with my friend. He said, at a certain point, Michael looked up and said, "Damn, I thought those motherfuckers weren't gonna never leave." Now, and he says, hold up, and he says this not in, "Damn, I don't think these motherfuckers will never leave." He says it like a black man would say, "Damn, I thought the motherfuckers were gonna never leave." Then he got up and walked out. And my friend was saying, he was sitting there like, Piers Morgan cuenta: en una ocasión llamé a Michael Jackson y empezamos a hablar de caridad y niños. Michael estaba usando su voz aguda, pero cuando cambié el tema negocios, su voz bajó varias octavas y se convirtió en una persona completamente diferente. Y eso fue extraño para mí. Eso me mostró que él era un personaje, con varias facetas diferentes. Michael Jackson parece ser que solo usaba su voz real en momentos privados de su vida o para reafirmar su control sobre las cosas. Existe un videojuego llamado Ready to Rumble Boxing, donde uno de los personajes a elegir justamente es Michael Jackson, y la voz de este personaje fue doblada por el propio cantante, aunque curiosamente usando una voz bastante más grave que la que se le conoce. You can't win. The title's mine. Don't you know who you're messing with? En el cortometraje Ghost del año 1996, Michael Jackson se interpreta a sí mismo y a un alcalde. Es interesante ver cómo interactúa con sí mismo en diferentes personajes, pero nuevamente usando una voz muy diferente a la que se conocía, la cual curiosamente no suena para nada forzada. Pareciera que es su voz natural. Enjoy when I do my little, where the fun's over. Back to the circus, you freak. And do yourself a favor, okay? Don't force us to get rough with you, because we will, if we have to. En el álbum Invincible del año 2001, existe una canción llamada 2000 Watts, donde la voz del rey del pop es básicamente irreconocible. Muchos dicen que es su voz real, y otros muchos dicen que simplemente la canción tiene un filtro, o que está bajada de tono.
Los enigmas que rodean a este cantante jamás terminarán. En mi opinión, sin duda parece bastante factible que todo lo que veíamos de él era un personaje, incluyendo su voz. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas. ¿Habías pensado que Michael Jackson fingía su voz en público? ¿Eres de los que creen que sí lo castraron? ¿O simplemente no te importa? Porque, es decir, sí estaría raro levantarse un día y decir: ¿qué pedo? ¿Será que Michael Jackson ha fingido su voz toda la vida para manipular la percepción pública que se tiene de él? Necesito saberlo. Comprendo que no te hayas preguntado estas cosas. Pero bueno, mi nombre es Eduardo Rivas y esto fue un video más por una persona más. Si te gustó lo que viste, no olvides compartir, dar like o todo lo que quieras hacer y nos vemos en la próxima. Chao.